Entonces, de verdad, me emociona mucho darle paso a la doctora Ana María Quijano, jefe de urgencias de la Clínica del Country y de la Clínica La Colina, con esta experiencia maravillosa, mejoras en la experiencia del paciente en urgencias a través de estrategias que impactan positivamente en la oportunidad de la atención. Doctora Ana María, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar. Tiene 15 minutos para su presentación. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar acá exponiendo y mostrándoles una experiencia exitosa que tuvimos en Clínica del Country y Clínica La Colina. Entonces, muchas gracias por la presentación. Pues como ya nos habían dicho, mi nombre es Ana María Quijano, jefe de urgencias. ¿Cuál es la idea de hoy? Hoy les quiero mostrar rápidamente qué hicimos nosotros para en el servicio de urgencias poder aumentar el NPS en el año 2019. Y para esto les quiero mostrar 5 estrategias que impactaron positivamente. No puedo pasar mi presentación. Bueno, entonces en general, no solamente Clínica del Country, Clínica La Colina, tenemos urgencias, es realmente un reto para cualquier organización. ¿Por qué? Porque en general las expectativas de los pacientes que ingresan por urgencias superan la capacidad de respuesta en esta área. Urgencias es la puerta de entrada en Clínica del Country y Clínica La Colina, pero en muchas instituciones, y hace que ponga en riesgo esta imagen institucional la lealtad de los pacientes. Y definitivamente si a un paciente no le va bien en urgencias, pues ya va a empezar mal en el resto de la institución, la experiencia ya probablemente va a ser un reto para todos. Y además el NPS global de las clínicas está también dado por el de urgencias. Si urgencias tiene un buen NPS, el resto de la institución también va a tener un buen NPS. Por eso es tan grande. O sea, en urgencias tenemos que pensar claramente en calidad de la atención, eso es lo más importante, pero que la percepción del paciente también sea impecable. Y esa es la experiencia que les quiero mostrar. ¿Qué hicimos nosotros en Clínica del Country y Clínica La Colina? Lo primero fue identificar qué era lo que realmente le estaba doliendo al paciente, o sea, por qué venía a urgencias y por qué al final nos calificaba bien o mal. Y nos dimos cuenta que habían 2 cosas especiales que era lo que más le importaba a los pacientes y estaban en torno al tema de la oportunidad en la atención, en todo el proceso, desde que el paciente llegaba hasta que se iba. Lo que más le molestaba a los pacientes era el tema de oportunidad y lo otro era control del dolor. Trabajamos en las 2, pero claramente para este proyecto le dimos un valor especial a la parte de oportunidad. Y aquí en la gráfica pueden ver cómo durante todo el año 2019 pudimos aumentar de a poquitos nuestro NPS. Esta es digamos que la gráfica que resume el NPS de Clínica del Country de urgencias, y les voy a mostrar cómo logramos este indicador de mejoría en el NPS. Para esto tuvimos 5 estrategias. Una, que fue el modelo de medicina especializada en urgencias. El 2, que era la medición de la necesidad de médicos por hora y el pago por productividad. La tercera estrategia, que fue la mejora en la información al paciente. La cuarta, que fue unas estrategias internas para optimizar el uso adecuado de espacios y disminuir los tiempos de traslados. La quinta es lo que trabajamos, lo que seguimos trabajando todos los días y que nunca vamos a poder dejar de trabajar, que es toda la ruta de urgencias. La estrategia 1, que es el modelo de medicina especializada en urgencias. ¿Cuál era nuestro problema en el 2018? ¿O qué fue lo que empezamos a identificar? Nosotros vimos que del año, esto era algo progresivo, pero cuando comparamos el 2018 con el 2019, la complejidad de los pacientes medidas desde el triage, que es diferente, iba aumentando. Esto lo medimos porque era increíble cómo el triage 2 y el triage 3 iban aumentando y el triage 4 y 5 iban disminuyendo. Entonces eso nos hizo ver que de pronto nuestro modelo médico le hacía falta. Entonces giramos de un modelo de medicina general. Nosotros teníamos como muchas instituciones, digamos que uno de los modelos, y aquí quiero resaltar a la Fundación Santa Fe, que era una de las que ya lo tenían, y por nuestro lado la Clínica La Colina. Entonces migramos de médicos generales que atendían toda la consulta a el modelo de medicina especializada. Cambiamos todos los médicos generales por médicos especialistas en medicina familiar. Estos médicos familiares atienden todo el triage 3, 4 y 5, y el triage 1 y 2 está atendido
por emergenciólogos, por los internistas, por los cirujanos, y todo esto hace que conformáramos lo que actualmente llamamos el modelo de medicina especializada en urgencias, que es el 100% de los pacientes vistos y definidos únicamente por especialistas. ¿Por qué es una estrategia en oportunidad? Porque lo que queríamos es que fueran médicos más resolutivos, y esto también nos iba a ayudar en calidad y también en oportunidad. Cuando empezamos el proyecto, estos médicos familiares fueron contratados con un salario fijo, y el 25% de su salario lo medíamos por unos indicadores de calidad que los tienen ahí, el NPS, historias clínicas, fichas de notificación, y dependía de eso un poco su salario. En esta época empezamos a trabajar en equipo, vimos cómo sí empezaba a mejorar la percepción del paciente, porque ya no se sentían atendidos pues, por médicos pues, inmaduros, chiquitos, y empezó a mejorar la percepción del paciente. Pero no nos dimos cuenta y empezó a caer el tema de oportunidad, porque lo que no calculamos en un principio es que estos médicos familiares son más resolutivos, le dedican más tiempo al paciente, pero pueden hasta demorarse más en una consulta para ese tema de resolutividad. Entonces aquí a la izquierda pueden ver esta gráfica donde nos muestra que el indicador de calidad, de oportunidad iba cayendo. O sea, empezamos con este modelo y cada vez estábamos siendo más, nos demorábamos más en atender los pacientes. Entonces aquí pasamos a una segunda etapa, donde con una herramienta que tenemos acá en la clínica del Country de BI, y una herramienta que nos hizo sistemas, pudimos calcular exactamente cuántos médicos necesitábamos a cada hora del día, dependiendo del flujo de pacientes. Pero en esta ocasión calculamos cuánto se demoraba el médico en consulta, cuánto se demoraba trasladándose por el servicio, cuánto se demoraba revalorando al paciente, y haciendo un cruce de todas estas variables, pudimos determinar con tecnología exactamente el número de pacientes. Entonces pasamos a otra etapa, ya teníamos estos números, y lo que hicimos fue no contratar más médicos familiares, sino aumentarles su contrato. Todos pasaron a un tiempo completo, y adicionalmente los contratamos por un salario básico y una productividad, pero la productividad cambió a paciente resuelto. Los médicos familiares, uno de sus ingresos dependían también claro, de la calidad y de ser resolutivos, pero también del número de pacientes que veían durante su turno. Y eso fue lo que esta segunda etapa del proyecto, que la pueden ver en el indicador en la línea verde, que fue donde estábamos muy mal en oportunidad, y en esta segunda fase logramos que la oportunidad empezara a ser impecable. Con el mismo número de pacientes estábamos viendo todos los meses. Entonces, ¿qué vimos? Como les estaba diciendo, una mejoría en la oportunidad y además otros beneficios. No nos dimos cuenta, pero ya cuando hicimos este cambio del contrato, disminuyó además el costo de nómina sin haberlo realmente planeado. O sea, tengo que ser sincera y contarles que no habíamos planeado este tema. Los médicos tenían una muy buena productividad, o sea, su productividad y su salario sí dependía de ser médicos productivos. Y aquí va una cuña: el perfil de esos médicos familiares tenía que ser buscado para médicos que realmente fueran de urgencias. Médicos familiares muy buenos, pero que fuera de perfil de urgencias. Y claramente, sin olvidar todos los indicadores de calidad que les había mostrado anteriormente. Teníamos ya perfectos los datos para distribuir la distribución diaria de los turnos y saber cuántos médicos y a qué hora. Entonces ya no era como que todos llegan a las 7, todos llegan a la 1, sino escalonadamente iban llegando los médicos. Entonces pudimos hacer una distribución diaria para tener las mismas oportunidades con horarios similares. Esa era la otra: todos hacían el mismo número de fines de semana, de noches, de mañanas, de tarde, y así todos tenían la misma oportunidad en cuanto a volumen. ¿Por qué les digo esto? Porque este modelo definitivamente depende del volumen de pacientes. Si es un servicio de urgencias con bajo volumen, no es un modelo exitoso, es un modelo para un servicio de un alto volumen. Y esto nos ha cambiado en la pandemia, y probablemente esta va a ser la fase 2, y se los podría después presentar qué pasó durante la pandemia, pero pues esto es la experiencia del año 2019. Y así fue como con esta segunda estrategia pueden ver aquí a la derecha la evolución del NPS de urgencias durante todo el año 2019 y cómo fue aumentando, y sobre todo aumentó después de esta segunda estrategia, que fue la de cambio de contratación por productividad de los médicos familiares.
La tercera estrategia fue información a pacientes sobre tiempos de espera en toda la ruta. Esto incluía desde el vigilante, el auxiliar, la aseadora, absolutamente todo el mundo estuvo en una capacitación de sensibilización de la información que debían estar dando. Entonces, ¿cuál era el problema? La pobre información a pacientes sobre tiempos de espera en todo el proceso. ¿Y qué hicimos? Fortalecimos pues toda esta comunicación desde temas visuales, como este tablero que pueden ver en la imagen de los colores, donde minuto a minuto se va actualizando y podemos saber los minutos de espera exacto que está en ese momento la atención en el triage. Comunicación al paciente en los tiempos de espera durante toda la ruta, sensibilización a todos los equipos, y esta tercera estrategia la vimos reflejada en esta pregunta que ustedes ven abajo, que se le hace a los pacientes en la encuesta. Información que le proporcionan sobre retrasos y espera que haya podido tener en el área de urgencias. Y vimos cómo esta pregunta durante el año fue mejorando progresivamente. La cuarta estrategia fue los temas ya internos del servicio de urgencias. ¿Cuál era el problema? Que la capacidad instalada era inferior a la demanda. Creo que esto nos pasa en la mayoría de los servicios. Tenemos una alta ocupación en urgencias con un bloqueo de consultorios porque la ocupación global de la institución es muy alta. Entonces nos quedamos con muchos pacientes hospitalizados y en tránsito en urgencias y teníamos que mejorar esto. ¿Qué hicimos? Uno, trabajo en la ruta para definir a los pacientes rápidamente, siendo resolutivos. Ya les conté la primera estrategia que fue pasar al modelo de medicina especializada en urgencias, y en la siguiente les cuento qué más hicimos en esta ruta. Priorización de asignación de camas. Históricamente, pues en nuestra clínica, los pacientes, las maternas, los niños, hicimos un cambio de esa priorización de asignación de camas, que ya no fuera solamente por esto, sino fuera también según la ocupación de cada servicio. Si urgencias adultos estaba muy lleno, pues nos daban también prioridad en la asignación de camas, y esto hizo que mejorara todo el proceso. Traslado temprano a área de cirugía. Si el paciente no estaba programado en las siguientes 2 horas, igual salas de cirugía nos debía recibir y cuidar a estos pacientes quirúrgicos. Áreas de expansiones dentro del servicio. Movimiento de pacientes entre las clínicas. Aquí hay algo muy importante. Para los que no sepan, Clínica del Country y Clínica La Colina funcionamos en red, somos la misma, entonces las camas son de las dos. Si yo en Clínica del Country estoy congestionada y tengo pacientes esperando habitación, los puedo enviar a la Clínica La Colina y viceversa, y esto también nos ayudó muchísimo en el año 2019 con el tema de ocupación en Clínica del Country. Y finalmente, y algo que podrá sonar muy sencillo, pero tuvo un impacto muy grande, que fue la disminución en los tiempos de traslados. Nosotros hicimos una medición y nos dimos cuenta que los médicos podrían durar 20 minutos trasladándose por el servicio, de un lado, ¿perdón? De un lado a otro podían durar 20 minutos, y logramos con estas estrategias muy sencillas bajar a 7 minutos en traslado. Esas estrategias sencillas como teléfono, señalización, impresoras, automatizar procesos de facturación y de caja. Finalmente, la quinta estrategia es lo que les digo que trabajamos todos los días, y es mejorar los tiempos en toda la ruta de urgencias, desde que el paciente ingresa al servicio de urgencias hasta que se va a remisión, a piso, unidad de cuidados intensivos o a cirugía. Tiene que ser máximo de 6 horas, y eso es lo que trabajamos todos los días con point of care, con más triage, con áreas, con acuerdos de servicio con las especialidades y con las interconsultas. Finalmente, rápido les muestro los resultados. Estos fueron de esto los indicadores: oportunidad en la atención, pacientes sin ser vistos, quejas y felicitaciones, percepción del paciente, y todo esto se tradujo en el NPS. Este es el de oportunidad. Les mostré cómo la segunda estrategia mejoró increíblemente con el cambio de contratación. Estos son los pacientes que se van sin ser vistos. Inmediatamente empezamos a cumplir este indicador de los pacientes que se van sin ser vistos, porque nos dimos cuenta que los que se iban eran los de baja complejidad, relacionado completamente con los tiempos de espera. Quejas y felicitaciones. Las quejas fueron disminuyendo durante el año, las felicitaciones fueron aumentando. Todas las preguntas de percepción del paciente fueron mejorando en el transcurso del año. Y finalmente, y porque me estoy pasando de tiempo, ya termino, nuestro NPS, cómo aumentó en el servicio de urgencias durante el año y cómo impactó inmediatamente en el global, que pudimos aumentar de 61 a 66 gracias a la intervención del año, gracias a la intervención de urgencias.